Hoy, desde el área de prevención de Proyecto Hombre, queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras algunos mitos sobre el consumo de cannabis. Lo primero que hay que tener en cuenta es que natural no es igual a sano. Hay sustancias naturales muy peligrosas como las setas o el veneno de sapo. Fumar cannabis, al ser considerada una droga natural, no es menos perjudicial que fumar tabaco, ya que esta contiene muchos de los cancerígenos y mutágenos del tabaco. Además, la forma de consumirla fumada, sin filtro, con aspiraciones muy profundas, aumenta los riesgos de provocar cáncer. Cuando hablamos de que el cannabis es terapéutico, hemos de tener en cuenta que las investigaciones no se centran en el THC, que es el principio psicoactivo, sino en otros compuestos que no colocan y con usos para enfermedades muy concretas, como por ejemplo en un proceso de quimioterapia donde se recetan los componentes de la planta que generan hambre, que palian dolores o que reducen las náuseas. Nunca se receta el cannabis de forma íntegra y en caso de que se haga siempre en comprimidos, nunca se receta fumado. Actualmente las plantas de marihuana se están manipulando genéticamente para aumentar la concentración de THC, que como bien hemos dicho es el principio psicoactivo. Por tanto, las alteraciones cognitivas y conductuales incrementan, además de alteraciones en nuestra coordinación motora y percepción sensorial, y además se desarrollan dificultades en la concentración y en la memoria. La exposición a altas dosis de cannabis aumenta el riesgo de sufrir trastornos psicóticos. Además, entre los más jóvenes el abuso puede provocar efectos más negativos, puesto que el sistema nervioso está aún en fase de maduración. Uno de los primeros trastornos mentales que suelen aparecer, sobre todo en los más jóvenes, es el síndrome amotivacional, que es un estado de apatía y desinterés generalizado. Y lo notamos en el momento en el que da pateo hacer las cosas que antes solíamos hacer, menos irnos al parque a fumar. Eso no da pateo. Además de otros muchos trastornos mentales que pueden ir desarrollándose, como la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad.